Muy buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien al lado de las personas que ustedes más quieren. Un saludo extensivo para todos mis estudiantes. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los sofistas y Sócrates. Ahora, cuando hablamos de los sofistas y Sócrates, hay dos palabras que se nos vienen a la mente cuando hablamos de los sofistas. Primero, cuando hablamos de los sofistas, se nos viene a la mente maestros, ¿no? Aquellas personas que enseñan por, por un medio económico, o sea, por retribución económica. Lo que hoy en día también podríamos ver personas que enseñan como profesores, como docentes, etcétera. Entonces, vamos a hablar de los sofistas. ¿Quiénes fueron los sofistas? Los sofistas, primero, su antecedente es un movimiento de la segunda mitad del siglo V antes de Cristo en Atenas. Ahora, vamos a decir 400 años antes de Cristo. ¿Qué circunstancias históricas se dieron en esos momentos? Primero, hubo un éxito bélico. Se ganaron las guerras médicas y por lo tanto hubo una consolidación democrática en Grecia. Entonces ya no se daba por una monarquía, sino por una democracia. Entonces se implantaron el pensamiento, empezaron a reflexionar sobre todos aquellos ideales que ellos conocían como verdades. Primero, ¿qué era un sofista? Un sofista era un maestro del saber. Era un maestro del saber que ofrecía su arte de convencer como un oficio. En otras palabras, este término se le daba a aquel griego o aquella persona que significaba sabio. Los griegos utilizaban este nombre para nombrar a aquella persona que destacaba en el saber. Podría ser en lo teórico o podría ser en lo práctico. Ahora, eran designados a aquellos maestros que enseñaban a través de una retribución económica. Y el término sofista, como te había dicho hace un momento, deriva del griego sofos, que significa sabio. Estas personas tenían como características, primero, el abuso de la retórica. Sócrates criticó el abuso de la retórica y de la forma como ellos enseñaban. Pero, ¿qué es la retórica, profesor? La retórica es aquella disciplina considerada como parte de los estudios filosóficos por los sofistas. Ahora, en otras palabras, tendríamos que decir, es la habilidad de exponer y argumentar en una base experimental. Es una habilidad de exponer y argumentar determinado conocimiento, determinado pensamiento. Ahora, ¿qué característica más tenían ellos? ¿Y qué tenían en común? Tenían en común primero la actitud crítica ante las instituciones. Todo lo que los griegos daban por hecho y por ya dado como verdad, ellos criticaban. Entonces, ellos criticaban porque pensaban de que esa verdad se podía cuestionar. Esa verdad no era absoluta. Eran escépticos respecto a la capacidad del conocimiento. ¿Qué significa escéptico? O sea, no creían, dudaban respecto a la capacidad del conocimiento. El conocimiento cada vez cambia. ¿Y por qué cambia el conocimiento? Porque sigue en constante búsqueda de esa verdad y de ese bien. Ahora, como ejemplo te doy. Hace un mes atrás no todas las personas utilizábamos tapabocas. ¿Quiénes utilizaban las tapabocas? Utilizaban los médicos, los que estaban enfermos. Pero ahora, durante la cuarentena, es establecido que todos debemos utilizar por un sistema de protección para cada uno de nosotros. Entonces, en otras palabras, el escepticismo, esa búsqueda del conocimiento cada vez más nos va a hacer reflexionar sobre lo que nosotros damos por hecho y por fundado. Bien, una cosa que tenemos que entender también, esa exigencia de pago por su servicio. Ellos tenían como característica, te dije, que tenían que pagarles, había una retribución. Hablaban también acerca del relativismo ante la verdad. No, la verdad no era una sola, sino que la verdad se podía cuestionar. Tenían una fe y una confianza en la educación y en el valor de la retórica. Como te digo, la retórica
era esa habilidad para exponer y argumentar un determinado tema o determinado conocimiento que uno tenía. Bien, vamos a hablar sobre los sofistas, pero sobre sus teorías. Los sofistas no eran una escuela. Los sofistas eran un movimiento. Este movimiento del conjunto de personas tenían de por sí ciertas características en comunes, como las que ya te he mencionado. Ahora, los sofistas ponían en duda todo aquello que había sido aceptado por la ley natural. O sea, todo lo que ellos ya consideraban como una ley, ellos lo consideraban que se podía cuestionar. Y de esa forma se encontraba el conocimiento. Ellos distinguían entre la naturaleza, las leyes naturales y la ley del hombre, conocido como el nomos. Bien, ahora los sofistas eran primero como dos movimientos. El primer movimiento o la primera sofística estaba representada por ¿quién? Por Protágoras y Gorgias, ¿ya? Pero la primera sofística consideraba que los hombres eran iguales en naturaleza, pero eran desiguales en la práctica social. ¿Por qué? Porque existían estatus sociales. Otra cosa que ellos consideraban que se debía utilizar la excelencia, lo que ellos llamaban el arete, la virtud. ¿Y qué es la virtud? Es hacer bien, o todo lo que tienes que hacerlo bien. Entonces, el hombre debe utilizar esa virtud para poder ayudarse, para que pueda, en otras palabras, pueda esta persona buscar lo mejor de sí mismo. O sea, ellos creían que si cuanto más hacías algo bien, significaba de que esta persona estaba llegando a un bien o a una virtud, a una excelencia. Bien, entonces, como te dije hace un momento, la virtud es como un valor. La virtud es como un valor, es algo que te lleva hacia un bien. Ahora, los primeros sofistas, como te digo, fue Protágoras. ¿Protágoras qué manifestaba? Protágoras manifestaba que ninguna opinión es más verdadera que otra y que cada persona tiene una visión propia sobre la verdad. O sea, no hay una verdad absoluta, sino que las personas, cada uno tenemos una verdad y una reflexión. Él negaba toda posibilidad de conocer su existencia, ya que el conocimiento sobrepasa nuestra capacidad humana. O sea, no puede caber en nuestro propio entendimiento algo que pueda reflejar nuestra existencia. Mientras tanto, Gorgias nos decía que no existe realidad alguna, sino que en realidad existe. Si existiera, no lo podríamos conocer. Pero aun si tuviera el caso de poder conocer, no podríamos explicarlo hacia las demás personas. O sea, que la realidad que nosotros vivimos es como una ilusión, en otras palabras. La segunda sofística estaba representada por Cassigles, pero dentro de la segunda sofística ellos entendían, o era más radical, porque entre la naturaleza y el nomo, o sea, entre la ley del hombre, ellos sostenían que la ley pretende someter al más débil sobre el fuerte. O sea, que los más fuertes van por encima de los débiles. Y que la naturaleza nos hace distintos, desiguales por nuestras propias características y particularidades. Pero en cambio la ley tiende a igualarnos. Te doy un ejemplo en este momento. Si el gobierno peruano por esta cuarentena daría 380 soles para todos, sería igualitaria. Pero ¿cuándo es equitativa? Cuando da a sectores distintos. Te doy un ejemplo más de ello. Si a las personas que viven en zonas rurales les dan 760 soles y a nosotros, los que vivimos en zonas urbanas, nos dan 380 soles, pues el gobierno estaría siendo equitativo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la necesidad que tenemos cada uno de ellos, nos estaría repartiendo. Entonces, a cuanto más pobreza, se supone que debería haber mucho más redistribución o redistribución del gobierno para eso. Entonces, ellos consideraban que la ley tiende a igualar, pero que los seres humanos tenemos, o los hombres tenemos, somos desiguales, tenemos distintas formas de pensar. Entonces, lo auténtico según ellos es la utilidad. Cuando una persona es útil, en otras palabras,
¿Cuándo una persona es útil? ¿O cuándo se llega al bien o a la virtud? Se llega al bien o a la virtud cuando la persona puede ayudar a la humanidad o a su conjunto. Si yo soy un buen médico, entonces, y doy una buena medicina, por lo tanto, estaré ayudando a mi comunidad o a la humanidad. Pero si yo me guardo mi conocimiento, entonces, por lo tanto, lo que yo sé no es útil y por lo tanto no es virtuoso. ¿Me entiendes? Eso es lo que más o menos pensaban los sofistas. ¿Y qué dieron como resultado? ¿O en qué desencadenó? Que cada hombre es a la medida. Eso es lo que decía Protágoras. O sea, que cada persona tenía una propia verdad. Y nos volvimos, pues es más relativo, aún así. O sea, que cada persona tiene una propia verdad. Y es más escéptico, porque cuestiona lo religioso y lo cognitivo. Entonces, por lo tanto, estaríamos entendiendo que la virtud, en otras palabras, es esa búsqueda es esa búsqueda de la excelencia, es esa búsqueda de lo que uno haría bien. Y todo lo que tendrías que hacerlo bien. Y la virtud es llamado arete. Bien, ahora, vamos a ver algunas frases. Dice, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. ¿A quién le pertenecerá? La mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. El que no está contento con lo que tiene, no se contentó con lo que le gustaría tener. Solo sé que nada sé. Para ser es hacer. ¿A quién se le atribuye estas frases? A Sócrates. ¿Y por qué hablaba tanto acerca de la ignorancia? Porque él creía que las personas, si reconocíamos que somos ignorantes, entonces nosotros podríamos tener ese punto de partida. Ese punto de partida ¿hacia qué? Ese punto de partida hacia la verdad o el conocimiento. O hacia el bien. Entonces, cuando una persona es ignorante, porque ignorar significa desconocer algo, entonces cuando una persona ignora algo, entonces, según él, lo está haciendo porque no sabe y porque no puede reaccionar de acuerdo a ello. Bien, entonces, empecemos. Si hablamos de Sócrates, tenemos que tener en común, o tenemos que hablar acerca de él. ¿Qué tenía en común? Él tenía en común que primero era contemporáneo de los sofistas, pero también los problemas, las preocupaciones sociales, todo ello, eso tenía en común con ellos mismos. Ahora, los sofistas ofrecían sabiduría, pero Sócrates buscaba la sabiduría. O sea, él se reconocía que no sabía, que no era conocedor de todo, sino que más bien él creía pues que tenía que buscar en el diálogo, y tenía que buscar en ese diálogo, y en esa reflexión, la búsqueda constante del hombre. Entonces, él discrepa en doctrina y en método con los sofistas. ¿Por qué? Porque tiene un distinto método, y vamos a hablar de ello. En fondo, por ejemplo, estás viendo, acá viene Sócrates, y aquí vienen los sofistas que están avergonzados. Y de acá a un momento te voy a explicar por qué. Él creía primero que la ignorancia era el punto de partida para alcanzar la sabiduría. Él creía que la ignorancia, si uno se reconocía, como se dije hace un momento, ignorante, entonces esta persona podía alcanzar la sabiduría. Era como un vaso lleno. Entonces, cuando una persona se cree como un vaso lleno y de pronto reconoce que no sabe nada, o sea, vacía el vaso, entonces automáticamente la persona puede llenar ese vaso, o sea, lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros podemos aprender. Pero ¿a través de qué se podía comprender y entender? A través del diálogo y la reflexión. A él le gustaba conversar mucho con las personas. Y él tenía como premisa recuperar el diálogo, más no discrepar ni buscar la discusión, sino dejar de lado esa disputa y valorar la expresión del pensamiento. Creía que todas las personas tenían una sabiduría propia, entonces se tenía que aprender, pero se tenía que aprender con el diálogo. Ahora,
Él creía que la sabiduría no iba a venir del hombre, no iba a venir, mejor dicho, del cosmos, sino de la reflexión del hombre. O sea, la sabiduría del hombre no viene del cosmos, o sea, de esa admiración por la naturaleza, de esa admiración por lo que pasa afuera, sino viene por la reflexión o esa interiorización que cada uno tiene. Él creía sobre los valores absolutos. ¿Y por qué te voy a hablar de valores absolutos? Porque él manifestaba que el hombre se conocía a través de sí mismo. Eso era lo más importante. Él no creía que el bien individual y el colectivo se separaba. ¿Por qué? Porque él reflexionaba que si una persona podía reflexionar entre lo que es justo, feliz y virtuoso, estaba buscando el camino para ser feliz. O sea, que el hombre conozca a través de sí mismo lo más importante. El hombre tenía que buscar la felicidad, pero para ello tenía que reflexionar. ¿Cómo puedo ser feliz? Siendo justo, siendo virtuoso, si me porto bien, si hago bien a los demás, por lo tanto me sentiré bien. Entonces, solo sabiendo que el hombre es justo, se puede obrar justamente. O sea, si el hombre sabe que lo que está haciendo es correcto y justo, entonces obviamente puede obrar justamente. Creía también que la virtud se tenía que enseñar, o sea, que una sociedad tenía que enseñarle a comportarse y a ser mejor. Sobre todo, enseñarle en virtud. La virtud es un valor, es una forma de entender de cómo llegar a la excelencia. Entonces, entendamos bien que la virtud debería ser enseñada, o sea, en otras palabras. Y cuando hablamos de valores, o cuando hablamos, ¿por qué está relacionado con valores? Porque los valores son premisas. Entonces, la virtud es una premisa también que te lleva hacia un bien. Entonces, cuando hablamos sobre la virtud que debería ser enseñada, es que en otras palabras la sociedad debería ser enseñada en valores, o debería enseñar en virtud. ¿Por qué no aceptaba entre lo individuo y lo colectivo? Te explico. Porque él creía que si una persona estaba en virtud o dominaba la virtud, será un buen ciudadano. Entonces, por lo tanto, sería una sociedad justa y un bien común. Entonces, el hombre tenía que buscar una virtud. Esa virtud le permitiría desarrollarse como un buen ciudadano, pero para todo un conjunto. Si una persona entendía que una ley era importante y era buena para él, entonces automáticamente esa ley respaldaba un derecho del hombre. Y ese derecho le permitía que al hombre le permitía vivir en una sociedad justa. Cosa que no vemos hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, esta pandemia ha hecho que las personas se noten las desigualdades sociales y que las leyes no son igual, podrán ser igualitarias, pero no son equitativas y no protegen todos los derechos en conjunto de todas las personas. O sea, algunas personas se sienten como que están separadas de esta sociedad. Bien, entonces, según Sócrates, el hombre estaba arraigado. ¿Y por qué estaba arraigado? Estaba arraigado al bien, o sea que el hombre era bueno. ¿Cuál era la tarea de Sócrates? La averiguación, o sea, averiguar qué es bueno, qué es virtuoso y qué es la justicia. Y la aplicación de la razón a toda cosa, a todo lo que entendemos. El porqué de las cosas. O sea, si una cosa está ahí, es por algo. Algo ha tenido que pasar para que eso exista. Exista o sea consecuencia de algo. Su intelectualismo moral. Él creía que el conocimiento es virtud. Así como lo que te decía acerca de los sofistas. O sea, si una persona buscaba la virtud, entonces automáticamente era una persona sabia. Esa búsqueda, esa reflexión constante de esta persona podía buscar y podía ser virtuoso. Ahora, el mal, o como él decía, cuando una persona no hace un bien, entonces automáticamente quiere decir de que esta persona
está obrando mal, pero está obrando mal por la ignorancia. Una mala conducta moral es un acto moral. Podemos determinar si es bueno o es malo. Pero es el error del conocimiento, o sea, que esta persona desconoce qué cosa. Desconoce qué es bueno y por lo tanto es fruto de la ignorancia. Vuelvo a repetirte, él creía que el hombre era bueno y está arraigado al bien, y cuando obra mal se engaña. Él creía, como te digo, que el hombre era bueno y cuando obra mal se engaña. ¿Pero por qué se engaña? Se engaña porque está tratando de entender de que lo malo es bueno. Pero esa culpa de haber hecho algo malo no le permitirá ser feliz. Eso es lo que creía en todos casos. Una persona podía obrar mal, pero al último podía obrar mal creyendo que estaba bien, pero al último la culpabilidad no le va a permitir ser feliz. Ahora, si el hombre domina la virtud, será un buen ciudadano, como te dije, y se vivirá en una sociedad justa. Ahora, ¿por qué no acepta la separación entre el individuo y lo colectivo? Porque ya te dije, el bien debe ser para ambos. Es decir, una ley protege al individuo. Y esa ley, si protege al individuo, automáticamente el hombre va a buscar un bien común, un respaldo ciudadano. Entendamos que también, ¿qué método utilizaba Sócrates? Sócrates utilizaba el método de la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Es un método socrático del cual está enseñado en base del diálogo, el cuestionamiento entre el maestro y el discípulo, con la intención de ¿qué cosa? De llegar al conocimiento de la esencia de las cosas o rasgo de las cosas. Su mamá de Sócrates era una partera, entonces él creía de que tenía el mismo oficio que su mamá, así como su mamá traía la luz, él decía: yo traigo la luz de la sabiduría, pero en los hombres. Era lo que él totalmente separaba, ¿no? Y se ponía y comparaba a la vez con lo que hacía su madre. Ahora, para él la método de la mayéutica tenía dos procesos, o tenía dos momentos, ¿ya? Pero lo vamos a poner en distinta forma. Alumbrar la verdad, fruto del diálogo y de la razón. O sea, que la persona entienda que lo que está diciendo es incorrecto o ignora. Entonces, por lo tanto, él va a decir, va a llegar a un acuerdo, voy a ir en búsqueda de la sabiduría. Te lo explico de otra manera. La primera parte de la mayéutica era negativa y demoledora, porque la persona reconocía que ignoraba ese tema. O sea, era el reconocimiento de la ignorancia a través del cuestionamiento. Se reconocía que lo que él pensaba estaba mal. Por lo tanto, ese reconocimiento tenía que llevar a un segundo paso, y el segundo paso era la búsqueda de lo que él ignora. Pero en esa búsqueda de lo que ignora, llegaba al conocimiento. Cuanto más una persona cree o siente que desconoce, entonces va a encontrar la sapiencia o la sabiduría. Una persona puede saber mucho de un tema, pero si esta persona no tiene la puerta abierta de encontrar una opinión, eso se está haciendo de alguna forma muy cerrado, ¿no? Y no construye un conocimiento nuevo. Bien, entonces entendamos esto. Espero que te haya gustado la clase, amigo. Entonces el día de hoy te voy a dejar ¿qué actividad? Esta es la actividad número 8. Quiero que realices un video expositivo. Puedes grabarlo con tu celular y puedes responder a las siguientes preguntas o a lo siguiente. 1. Quiero que describas los rasgos más sobresalientes de la biografía de Sócrates. Dónde nació, qué características personales tenía, cómo murió, etc. Quiero que respondas a estos enunciados. ¿Cuál es la función que cumplían los sofistas y por qué eran tan importantes? 3. ¿Qué método utilizaba Sócrates y en qué consiste? 4.
¿Cuál es el método? ¿Cuál es el objetivo del método socrático? Y 5. ¿Qué razones llevaron a Sócrates a despreocuparse de las cuestiones acerca de la naturaleza o el entorno? Bien, ¿cuánto tiempo tienes, amigo? Como mínimo 8 minutos. ¿Cómo vas a hacer para enviármelo? Lo cuelgas el video en la plataforma o construye o haz un propio canal de YouTube y me mandas el enlace. Y por último te estoy dejando mi número de teléfono en la plataforma para que tú puedas enviarme a través del WhatsApp, me puedas enviar el video. Recuerda, tienes una semana, te estoy dejando prácticamente de lunes a lunes y en algunos casos hasta el día sábado. Bien, espero que tengas una muy linda semana, que todo te vaya muy bien y sigue aprovechando el hecho de estar con tu familia. Espero que le hayas hecho pasar una bonita semana o un bonito domingo a tu mamá y un saludo a todos ustedes. Cuídense mucho y espero que nos veamos pronto y saludos a todos los muchachos de quinto de secundaria. Hasta luego.